con Dios. Arranquemos entonces en el versículo 25. En ese momento Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Y el versículo 30 termina diciendo: porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿De qué se trata este segmento? ¿Qué haría Jesús? Pues estamos leyendo cómo Jesús se enfrentó diferentes batallas, pero también a través de las Escrituras entonces nosotros aprendemos a cómo accionar en los diferentes desafíos que la vida nos va a presentar. Por ejemplo, aquí Jesús nos está invitando a encontrar descanso en Él. Nos está invitando también a no confiar en nuestras fuerzas, sino en esa batalla que Él ya ganó, o sea, confiar en esas victorias. Pero, ¿qué haría Jesús entonces y qué estamos aprendiendo el día de hoy, María José? Primero, lo que a mí me llama mucho la atención es la comunicación que tiene con su Padre. Eso me encanta porque lo alaba, lo adora y después nos deja venir estas invitaciones. Y yo pensaba hoy, no solo porque es lunes, creo que tenemos que estar cansados, ¿verdad? Ayer precisamente escuchaba a alguien que decía: ay, cómo quisiera que mañana fuera viernes en lugar de que fuera lunes, pero no, que si hoy es lunes. Y muchos de nosotros podemos estar hoy cansados, no solo físicamente, sino que cansados emocionalmente. Las circunstancias que nos están rodeando quizás no son las ideales. Y Jesús nos está diciendo aquí, invitando a que si estamos angustiados y cargados, si yo quisiera que tú pensaras eso, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Hay algo que está generando angustia? ¿Hay algo que está cargando tu vida? ¿Hay algo que no has podido solucionar, que te está agobiando de tal manera que sientes que no hay solución, que no vas a encontrar la salida a eso? Jesús tiene la respuesta para eso, y es que nosotros le podemos dar a nosotros toda nuestra carga porque Él nos va a hacer descansar. Y cuando decidimos hacer eso, entonces empezamos a encontrar las respuestas que vienen directamente de nuestro Padre Celestial. Nos invita también a que seamos mansos y humildes de corazón como Él lo era. Y es que yo pensaba, en medio de tanta tribulación, en medio de la carga que nosotros nos hemos impuesto o que alguien más nos ha impuesto, podemos perder la mansedumbre y la humildad de corazón. Y pensando cómo solucionar las cosas o tratando de encontrar vías de escape, la humildad se va y empieza a generarse el orgullo, y con el orgullo más desesperación. Y por último, la última invitación que nos hace Jesús es que Él puede ayudarnos a llevar nuestro yugo. Y yo pensaba, quiere decir que yugos hay. O sea, no va a ser fácil, siempre va a haber un peso seguramente en esta vida porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y Él nos invita a que a pesar de todo lo que podamos estar experimentando, nos va a acompañar a llevar ese yugo, a llevar esa carga. Y qué lindo es entonces caminar con Él, porque esa carga se va a hacer más fácil y se va a hacer mucho más ligera. Y justo ahí donde usted lo está dejando, María José, es algo que a mí me gusta y cada vez que leo esto me hace recordar eso. Venir a Jesús no significa no hacer nada, porque muchas veces podemos pensar, bueno, es que Exacto. Si me está invitando y me dice a ustedes, los agotados de tanto trabajar, yo los haré descansar. Uno descansar lo asocia con irse a la playa y ¿verdad? Estar descansando o dormir un montón de horas o tal vez, yo no sé, ir al campo. Depende de qué le gusta a uno, ¿verdad? Pero uno asocia el descansar con no hacer nada. Y Jesús realmente no nos invita a eso. Nos invita, el reposo que Dios nos llama a tener no tiene nada que ver con no hacer, sino tiene que ver con hacer lo que Él nos muestra cómo hacer. Y esto creo que es lo relevante de lo que Él nos está presentando, porque parece una conversación un poco extraña en medio de un capítulo donde hay un montón de tribulaciones y resistencia. Están cuestionando quién es Jesús. Y Jesús les dice, miren, ¿saben por qué estoy tan tranquilo? ¿Por qué estoy tan relajado? Relax, hubiera dicho uno de mis hijos. Porque yo sé qué yugo es el que tengo que llevar y cuál es el trabajo que tengo que hacer. No es cualquier, como dice María José, no es cualquier yugo.
el que nos ponemos o dejamos que nos pongan. Entonces, lo lindo de ver a Jesús es cómo Él nos invita a descansar en Él, sabiendo que eso es trabajar, pero con Jesús. Sí, y es interesante porque lo que decía María José, creo que es algo de resaltar, y es que siempre vamos a tener una carga, siempre vamos a llevar una carga. Lo único que podemos decidir es si la queremos llevar solo, que es imposible, o si queremos tomar estas palabras de Jesús y decir: Jesús, sí necesito de tu ayuda. Necesito que tú compartir mi carga contigo. Y Él entonces, como decía Evelyn, no solo nos recibe y comparte la carga con nosotros, pero siempre queda una carga. Solo que es una carga que Jesús, la verdad es que Jesús lleva la carga por nosotros, pero nosotros vamos con Él. Entonces, entender que siempre vamos a tener esa decisión que tomar de: ¿la llevo solo o llevo con Jesús a que Él me ayude? Y es interesante porque dice que su carga es fácil. O sea, que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Y es algo que verdaderamente es difícil de explicar, pero cuando uno lo ha experimentado, uno puede decir con certeza: así fue mi testimonio, ese es mi testimonio, así fue ese momento en el que yo llegué con Jesús y pude depositar en Él todas mis cargas, y literalmente siente uno que la carga se vuelve liviana, ¿verdad? Es difícil de poder explicar porque con palabras no se logra, pero esa experiencia de poder decir: ¡ala, qué rico! Algo pasó, o sea, verdaderamente siento algo diferente, y es Jesús compartiendo conmigo su carga y llevando el peso real, ¿verdad? Y dejándonos a nosotros, creo que es solo como que la compañía, pero entender que, no sé, fíjese que, y si usted tiene la oportunidad, busque en internet. Hay dos formas de jalar peso, digamos. Eso te iba a decir, porque vos conocés de lo del yugo. Sí, por eso es que estaba pensando si tratábamos de explicarlo, pero fíjense que hay veces que un animal solo puede llevar una carga, y eso se usa una herramienta distinta, es como se le llama un collar, o sea, y va alrededor del cuello y ese animal va jalando solo una carga. Pero la otra herramienta es este yugo del que nos habla a nosotros aquí específicamente Jesús. Y ese yugo es una pieza generalmente de madera que une a dos animales para que entre los dos puedan llevar esa carga. Y es impresionante porque hasta nosotros científicamente podemos comprobar que cuando dos personas o dos animales se juntan para llevar carga, llevan más carga de la que pueden llevar la suma de los dos. O sea, es más, se han hecho algunas competencias en las que animales han podido jalar, y recuerdo en uno, por decirles algo, había jalado 500 kilos y el otro había logrado 400 kilos. Entonces dijeron al final: miren, y si los ponemos juntos y miramos a ver, ¿verdad? Si logran jalar los 900, que hubiera sido la suma de los dos. Y cuando los pusieron juntos a jalar, ellos llevaron mucho más de la carga sumada entre los dos. Entonces, hasta físicamente, científicamente podemos comprobar lo que Jesús nos está diciendo, y es, sí, o sea, solo vas a poder, primero, es imposible llevar nuestra carga solo, pero podrías hacer un poquito, pero Ahí está la imagen. Ahí está. Pero esa es la imagen del yugo. yugo. Pero conmigo vas a poder hacer muchísimo más, y además de todo lo vamos a poder hacer sintiéndonos nosotros descansados en él. Y yo creo que hay tanto que aprender, porque cuando los animales, pues ustedes o Ricky en este caso los debe de saber mucho mejor, que tienen un yugo, no puede ir uno para un lado y el otro para el otro. Prácticamente es imposible. Y eso es lo que Jesús nos invita. Pongámonos el yugo los dos, pero te vas a venir para donde yo digo que vas a ir, y qué oferta ¿Cómo tan aplicará maravillosa. para el matrimonio? No, No solo lo te sé, estoy pero él nos va a preguntando. contar. Sí, pero con todo lo que estábamos platicando, recordé una historia, un cuento, no sé qué será, una anécdota, no sé, pero de un hombre que va cargando un bulto muy pesado en su espalda y tiene que subir una gran cuesta a pie con ese bulto que pesaba demasiado en la espalda, y de pronto pasa un hombre en un pick-up, en un carro muy poderoso para poder llevar esa cuesta. El hombre se sube atrás y la cuesta empieza a subir el vehículo, empieza a subir la cuesta, y cuando este hombre que va conduciendo el vehículo mira por el retrovisor, se da cuenta que de todos modos este hombre lleva la carga encima y lo estaban ayudando para que él no tuviera que hacer tanto esfuerzo, pero no nos dejamos a veces como esta persona, no nos dejamos. Jesús nos está diciendo: démelo, miren, es que de verdad,
qué oferta tan maravillosa la que Jesús nos está haciendo. Es denme a mí eso. ¿Y cómo no se lo vamos a soltar? Pero a veces queremos terminar de controlar las cosas, poner en práctica nuestras ideas que a veces son muy absurdas y que nos han hundido aún más. Y Él nos está diciendo, démenlo, yo puedo llevar esa carga que ustedes tienen. Pónganse mi yugo porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Y como te decía, si vas junto con Él, entonces Él va a guiar en el camino, porque obviamente Él va a tener mucha más fuerza que nosotros y entonces vamos a llegar a un lugar correcto y no a un lugar donde definitivamente no va a haber muy buenas respuestas. Conclusión en una frase, entonces, súbase a la palangana, pero suelte la carga. Así. Y Evelyn decía, no es no hacer nada. Pues, o sea, sí nos corresponde a nosotros, utilizando el ejemplo de María José, subirnos. Decirme, me está costando. En humildad, ya no aguanto con esta carga. No esconda la carga. En humildad usted diga, ya no aguanto. Y entonces usted busca al Señor y empieza a hacer cosas diferentes. Como decía Ricky, son más dos que uno, dice la Biblia. La Biblia no se contradice y nos está diciendo aquí, hey, hagámoslo juntos. Imagínense, el que lo va a ayudar es Jesús. Y también aquí quiero abrir, en lo que nos queda del tiempo, a Evelyn y Ricky, porque ellos son líderes de un ministerio que se llama Papás a Prueba de Todo. Y es impresionante las veces que Jesús está frente a dificultades, a celebraciones, momentos buenos, pero Él siempre busca a Dios como su papá. Qué importante es la figura paterna para enfrentar los desafíos. Y justo quería hacer esa vinculación, porque es interesante que lo primero que leímos fue que está hablando de su padre y está diciendo que el que conoce al hijo conoce al padre y que, ¿verdad? Viceversa. Y luego nos dice que seamos como él, que aprendamos de él a llevar su yugo y que él es manso y humilde. Y amarrándolo con eso es, Jesús lo que decía es, yo tengo una dependencia con mi padre. O sea, es esa relación tan importante que usted dice de papá-hijo. Siempre estamos buscando a esa figura de padre que nos ayuda a llevar la carga. Y es lo que Jesús nos está diciendo, miren, aprendan de mí, yo no me la llevo. Dirían, ¿verdad? Los jóvenes, no me creo, sino que yo lo que hago es, llevo el yugo con mi padre. Y yo quiero que ustedes hagan lo mismo que yo. O sea, él rindió su orgullo de decir, yo soy el Todopoderoso, yo soy Dios, que sí lo era, pero él reconocía que no lo hacía solo, sino que estaba vinculado con su padre, que él compartía ese yugo. Y lo mismo, es esa relación padre-hijo tan linda que nos modeló Jesús. Y este fin de semana tuvieron un evento. Sí. De experiencia sí. con papá, Ricky. Sí, el sábado estuvo genial. La verdad es que a mí es uno de esos eventos que verdaderamente llena mi corazón, porque ver a papás con sus hijos teniendo un tiempo a solas, pudiendo compartir, trabajar juntos, resolver juntos, es algo que verdaderamente comienza una transformación en la relación de papá-hijo, y eso también comienza una transformación en la relación de la familia. Pero es eso, y ¿saben qué? Ahorita que los escuchaba, o sea, verdaderamente primero comienza por reconocer que necesitamos ayuda. Necesitamos ser humildes, necesitamos ser vulnerables para poder llegar y pedir ayuda, porque no podemos recibir la ayuda que Jesús nos está ofreciendo si nosotros no reconocemos que la necesitamos. Y muchas veces nosotros, si no digamos en el tema de la paternidad, es como, yo no necesito ayuda, yo me las sé todas, es eso, o sea, yo no necesito que alguien me diga cómo ser papá. Pero mire, es impresionante porque mismo Jesús nos está enseñando que él siempre reconocía esa dependencia que tenía con el Padre. Fíjense que leyendo esto pensaba que es interesante que el descanso no viene como resultado de la ausencia de un yugo, sino de llevar el yugo indicado. Porque Jesús nos está diciendo que nos va a hacer descansar, pero nos está diciendo que vamos a llevar un yugo. O sea, porque uno, digamos, la lógica nos diría, están cansados y están cargados, vengan y yo voy a quitar todas las cargas y así van a poder descansar. Pero Jesús no dice eso, dice, vengan y yo voy a cambiar el yugo que ustedes están llevando. Y entonces al compartirlo van a aprender lo que es verdaderamente el descanso. Y el descanso no es la ausencia de trabajo, no es la ausencia incluso de problemas, sino es esa dependencia que nosotros tenemos de aquel que verdaderamente nos puede ayudar. Y solo rápidamente, igual una vez más, busque usted en internet tal vez alguna fotografía. No hay nada más lindo que ver cuando se le está enseñando a un buey joven a llevar un yugo. Se le pone con un buey viejo. Un buey grande, viejo, y los ponen en el mismo yugo y el buey joven trata de ir para otro lado, no quiere sujetarse
pero ese yugo lo mantiene unido al buey, que es el que nos enseña a nosotros cómo poder llevar ese yugo. Entonces, miren, cuando uno lo mira es impresionante. Y yo pensando en esto decía, eso es lo rico de llegar a tomar el yugo con Jesús. Porque aunque yo quiera irme para otro lado, el estar amarrado con Jesús, eso me mantiene a mí en el camino. Entonces, no es una dependencia, pero es una dependencia que nos ayuda a nosotros a mantenernos en el camino correcto. Y qué importante entonces es acercarnos a Jesús. Necesitamos acercarnos a Él. Y el regalo más grande, yo le voy a pedir a Evelyn, el regalo más grande que Jesús nos dio fue regresar al Padre, reconciliarnos con ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipresente, omnisciente, pero que es nuestro papá. Amén. Y eso se logra solo a través de Jesús. Así que, Evelyn, oremos, no sé, podemos orar. No importa en dónde esté usted, qué tan cerca o tan lejos sienta que hoy está de Dios Padre, pero hoy podemos acercarnos mucho más, como hizo Jesús. Así que oremos pidiéndole esto al Padre. Padre, queremos hoy, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos permitas acercarnos a ti, que hoy podamos tener una nueva revelación. No importa en dónde estoy, Señor, yo necesito conocerte como Padre, como lo hizo Jesús. Y yo quiero hoy recibir esta invitación, aceptar esta invitación de poder descansar en ti. Quiero llevar tu yugo, que hoy me dices que es fácil y que tu carga es ligera. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo hoy me dispongo y abro mi corazón a reconocer que tú eres lo que yo necesito. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y Ricky tiene ahí una información importante. Ya se me estaba olvidando. Así estoy viendo. Lo repasamos. Tenemos que estar pendientes de leer nuestra Biblia. Miren, verdaderamente, yo siempre pienso, imagínense cuánto tiempo pasamos nosotros hablando aquí de unos cuantos versículos. Eso es lo que sucede cuando nosotros leemos la Biblia. Comenzamos a recibir información de parte de Dios y de esa manera podemos nosotros conocerlo de la manera correcta, conocer su carácter. Y el día de hoy vamos a leer el segundo libro de Crónicas del capítulo 1 al capítulo 5. Miren, es emocionantísimo. Usted ahí se va a encontrar con una historia de cuando Salomón llega delante de Dios y Dios le dice, imagínense eso, Dios le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieres. Y Salomón hace su petición, se la voy a dejar ahí para que tengan que leerlo, que usted sepa qué fue lo que Salomón le pidió al Señor. Pero de eso se trata, que nosotros podamos conocer al Señor y que podamos llegar con Él y que Él nos enseñe a nosotros y nos pregunte a nosotros también qué es lo que tú quieres. Y que con un corazón recto nosotros podamos pedirle al Señor todo aquello que necesitamos para poder establecer su reino en esta tierra. Así que verdaderamente para mí una de las escrituras más lindas que existe. ¿Qué haría Jesús entonces? Se acerca a Dios como su papá. Ora, porque constantemente oraba y nos dejó todo en las escrituras. María José, ¿querías aportar algo todavía? Pero creo que ya se me olvidó, ¿no? Bueno, no, era... sí, que en relación a lo del yugo es que Jesús no nos deja solos. Es que eso, sí, miren, eso es lindo. va a la par nuestra, independientemente de las necesidades que tengamos, Él va a la par nuestra, porque Él se podría adelantar y decir, ahí te ves, vas a ver cómo salís de tus problemas, pero Él va a la par de nosotros, ministrándonos, hablando a nuestro corazón. Y entonces, no sé, no sabemos, nosotros no sabemos qué cargas tienes el día de hoy, pero sí sabemos en dónde está la solución para que tú dejes todas esas cargas y aprendas a llevarlas junto con Jesús. Si hoy estás desesperado, quizás hoy otra vez pensando tal vez que hoy otra semana al mismo trabajo, hacer las mismas cosas, a que nada esté cambiando, con esa oración que Evelyn hacía, con la lectura de la palabra, creo que tienes muchas respuestas para hoy. Tal vez la respuesta que estabas esperando era hoy y no te imaginaste que llegara a través de lo que estamos conversando, pero ahí está la solución, es Jesús. Y volvemos después de este corte. Fija tus ojos en Jesús, camina a su lado y prepárate para vivir una vida extraordinaria. Vamos a arrancar entonces. ¿Dónde está ahora? Es el mejor lugar para comenzar. Sonó el teléfono en mi oficina. Cuando respondí, un pastor se identificó y después dijo, he oído mucho del trabajo de consultoría que usted hace con iglesias. Me gustaría tener una entrevista acerca de utilizar sus servicios y que nos dé su opinión acerca de un problema que tenemos ante nuestra junta directiva. Claro que sí, respondí.
Sería un honor reunirme con usted y con su junta directiva y posiblemente hacer consultoría con su iglesia en el futuro. Yo quería decir más cosas, pero el pastor me interrumpió preguntándome, ¿predica usted también? Le dije, sí, también predico. ¡Qué aventado! Y es interesante porque aquí el autor nos cuenta en el libro que en realidad él todavía no predicaba, pero sabía que el Señor lo había llamado a eso. Entonces dice, bien, me gustaría que predique en los servicios del domingo en la mañana y en la tarde. Sin embargo, somos una pequeña iglesia en el centro de la ciudad y solo podemos darle un donativo de $100. Acepté. Ahora estaba comprometido, sorprendido y un poco más nervioso. Y voy a hacerle una aclaración. La historia que vamos a leer, que no voy a generalizarla, oye, pero tenemos que presentar un evangelismo, un cristianismo real, que está también con defectos, como el que vamos a ver en este momento. Dice, volé y el pastor me recibió en el aeropuerto, vistiendo un abrigo de visión. Luego caminamos hasta su auto, un vehículo nuevo de la serie BMW 7. Yo pensaba, algo no encaja bien en esta imagen. Fuimos a la iglesia antes de dirigirnos a mi hotel. La iglesia parecía tener una capacidad de solo unos 200 asientos. Por lo tanto, me preguntaba acerca del abrigo del pastor y del auto tan caro. Sin embargo, cuando me registré en mi hotel, me enfoqué en prepararme en las reuniones y el mensaje del día siguiente. Aquella era la primera vez que iba a predicar y me desperté a la mañana siguiente con una emoción que nunca antes había experimentado. Como la mayoría de los servicios, comenzó con cantos, anuncios y peticiones de oración. Entonces llegó el momento del sermón y el pastor me presentó con elocuencia. Me levanté de mi asiento, subí a saltitos los escalones hacia el público y me caí de bruces cuando tropecé con el último escalón. Vaya modo de lanzar mi carrera de predicación. Recuperé la compostura, me puse detrás del púlpito y dije, ahora que tengo su atención, y comencé mi mensaje. Y esto me recuerda en una oportunidad en que estábamos en una actividad de matrimonios y Mario Castillo me dio me anotó un nombre nuevo que Dios me había dado, mi verdadera identidad. Y decía graciosa en el papelito escrito, por ahí lo tengo con su puño y letra. Yo regreso a sentarme en el banco donde estaba sentado y esa palabra se hizo realidad porque el banco se me resbaló y paré tirada a medio piso de la sala en donde estábamos. Entonces me siento muy identificada con él. Sí, yo me recordaba cuando leía esto de un gran actor que cuando le pasaba algo así, decía, así me bajo yo o así me subo yo. Así me imagino que dijo este pobre hombre cuando subió al púlpito, pero dice, le puse todo mi empeño y las personas respondieron bien. Entonces, cuando estaba concluyendo, sentí en mi corazón que debía invitar a las personas a pasar al frente para recibir oración. Así que eso hice. Oré por cada persona que se acercó y casi había terminado cuando un joven con su cabeza agachada levantó la vista y pidió oración. En cuanto comencé a orar por él, sentí con fuerza que también debía orar por su familia, específicamente por su relación con su papá. Y eso hice, en voz alta. Poco después supe que su padre era el pastor que me había invitado a predicar. Él estaba bastante molesto por mi oración en público por su hijo. Después del servicio, ¿qué pasó? Después del servicio me reuní con el pastor en su oficina, donde él me dijo que ya no estaba invitado a predicar en el servicio de la tarde a causa de mi oración. Entonces la situación empeoró cuando me dijo que quería que presentara ante la junta directiva un endoso para una idea que yo sabía que era claramente poco ética. Estoy seguro de que él también sabía que esa idea no era correcta. Obviamente, me había llevado hasta ahí para dar credibilidad a su idea. A su idea. Yo me negué a hacerlo. Continúa contando, no recuerdo si me dio los $100. Sin embargo, lo más interesante fue lo que sucedió después. Él, este pastor, abandonó la iglesia y también a su esposa por otra mujer 3 semanas después de esto, dejando a su esposa para que pastoreara la iglesia ella sola. Unos 15 años después de esta experiencia, hablé en una conferencia para pastores. Se acercó a mí un joven en el receso y me preguntó si lo reconocía. Y yo le dije, lo siento, pero no te reconozco. Usted oró por mí en la iglesia de mi padre hace años atrás, me dijo. Dios le usó aquel día. Después de darme cuenta de quién era, continuó. Mi situación era mala, pero sabía que no podía decírselo a nadie.
A mi mamá le va bien liderando la iglesia. Yo ahora estoy casado, trabajo como voluntario en la iglesia y tengo un hijo pequeño. Todos estamos sirviendo al Señor. No juzgues cómo comienzas en el camino de Dios para ti, como si fuera una indicación de lo bien o no tan bien que te irá. Podrías salir por la puerta como un caballo de carreras o podrías caerte de bruces como yo lo hice. En cualquiera de los casos, la única opción para seguir adelante es estar sometido a la voluntad de Dios, comprometido a servir a los demás y decidir siempre o decir siempre la verdad. Simplemente comienza y te encontrarás a mitad de camino. Todo destino requiere un primer paso. En su libro Mientras escribo, el autor Stephen King escribe: el momento más aterrador es siempre justo antes de comenzar. Recuerda que si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no pides, la respuesta siempre será no. Si no avanzas, siempre estarás en el mismo lugar. Pero entonces, ¿cómo sabemos a dónde ir? La Biblia nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, Salmos 119, 105. Las sagradas escrituras de Dios te guiarán ahora, una lámpara a tus pies y en el futuro, una luz en mi sendero. Dios dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti, Salmos 32, 8. Tú eres el primer pensamiento de Dios, sus ojos están sobre ti. Permite que Él te muestre el camino. La fe da el primer paso incluso cuando no puedes ver la escalera completa. Determina que harás una pequeña acción cada día. Las grandes victorias comienzan como pasos pequeños. Tus mayores éxitos se encontrarán a un paso cada vez. ¿Qué pequeño paso puedes dar en este momento? Continúa diciendo el autor acá. Mis errores del inicio ya no son tan anónimos ahora debido a algunos de los libros que he escrito. Sin embargo, no cambiaría nada de esas experiencias y lecciones. Por lo tanto, a medida que avanzas, entiende que Dios mira tu corazón y no tu elocuencia, ni tampoco tu habilidad para subir escalones sin caerte de bruces. Esta historia es impresionante, tiene varios puntos de vista. Hice una aclaración porque no se va a desconectar y no escuchar toda la historia completa. Bueno, este pastor termina mal, ¿verdad? Estaba escondiendo algo. Y eso pasa. Es que no es una historia que no sea real. Eso pasa. Por eso la Biblia es clara. Usted no tiene que poner la mirada en el hombre, porque los hombres nos vamos a equivocar. Claro, vamos a rendirle cuentas al Señor porque podemos ser piedra de tropiezo para alguien más. Por eso nosotros siempre le vamos a decir aquí en nuestro programa, vaya con Dios. No es con los comunicadores que tenemos. Por su gracia estamos hoy aquí porque también somos personas que cometemos errores. Ahora, regresando a la historia de Mason, es impresionante porque Dios ya le estaba hablando. Porque si no, no hubiera orado. Pero él hubiera podido dudar de ese llamado cuando le sucede eso. Pero después se da cuenta, bueno, este pastor como que no está haciendo lo correcto. Seguía en una conversación. Eso solo puede venir de Dios. Cuando usted se enfrenta a una situación incómoda donde sabe que sus valores no le permiten seguir avanzando, eso es Dios hablándole a su vida. Quizá usted no se ha dado cuenta. Pero entonces, ¿qué desafíos se está enfrentando? ¿Dónde tiene que dar ese primer paso? Muy bien, dar el primer paso. Me toca a mí hablar. Entonces, sí, por eso el autor nos está llevando a que tenemos que tener una mentalidad fuera de lo común como los cristianos, porque para este hombre hubiera sido más fácil hacer lo que esta persona que lo invitó quería que él hiciera y pensando tal vez que iba a poder tener beneficios o que no podía hacerse para atrás, pero él fue firme en lo que estaba diciendo. Ahí como Alejandro nos decía, ahí fue donde creo que empezó él a dar sus primeros pasos en comprometerse a hacer las cosas según Dios lo estaba llamando a hacer. Entonces, el punto es, ¿será que nosotros nos hemos visto a veces involucrados en situaciones donde nuestros valores y nuestras creencias se ven amenazadas porque tenemos temor a hacer lo correcto? Porque este hombre pudo haber temido hacer lo que lo habían llevado, le habían ofrecido $100. No era mucho, pero él tenía la oportunidad de hacer un negocio más grande, porque el enfoque no era primero la predicación, sino que una consultoría, una asesoría. Entonces no le importó perder lo que iba a perder con tal de mantenerse diciendo la verdad. Pero
nosotros a veces tenemos mucho miedo de dar el primer paso, de creer que es Dios el que nos está hablando. Definitivamente fue el Espíritu Santo el que guió al autor a orar por este muchacho. Después tuvo un inconveniente ahí con el padre del muchacho, pero fue Dios el que lo guió. Entonces, yo pensaba con los comentarios que estamos leyendo acerca de nuestros amigos, cuál fue el temor que tuviste que vencer para dar el primer paso, y el mío fue precisamente eso. La duda o la incertidumbre de creer si era Dios quien me estaba hablando o no para hacer las cosas como Él me había llamado a hacer. Eso me hizo titubear mucho, decir, ¿será que soy yo? ¿Será que estoy escuchando en realidad al Señor? Pero bueno, heme aquí. ¿Y cómo ese primer paso, como usted lo tomó o como lo tomó John Mason, fue el primer paso de este joven, ¿verdad? O sea, cómo él empata estas dos historias de un primer paso. En el caso de Mason, él venía de otro contexto, llega a este lugar dando un primer paso de su carrera, pues ahora sabemos que tiene muchos libros y que es un conferencista y una persona que acompaña a diferentes empresas. Da ese primer paso, ora por este joven que dio su primer paso. Y muchos años después lo ve en una vida completamente distinta, ¿verdad? Y yo pensaba, a veces ese primer paso nos cuesta darlo porque justificamos de dónde venimos o dónde estamos. Decimos, ánimo, es que ellos 4 están ahí porque seguro sus vidas fueron bien bonitas antes de acá y tuvieron una niñez perfecta y nunca han pecado. Un día nos tomamos un cafecito con usted y le contamos de dónde venimos. Y lo mismo este hombre, este joven, él pudo haber dicho, es que mi papá fue infiel, abandonó a mí. O sea, él tenía todas las razones con la relación paterna, venía de un hogar roto, probablemente una vida complicada. Y él tomó ese primer paso y luego se encuentra con Mason y le dice, ahora estoy bien, estoy sirviendo a Jesús, estoy casado, tengo una familia. Y eso es lo que él nos lleva a reflexionar. Un primer paso de uno generó un primer paso de otro. Y creo que cuando nosotros vemos, y uno de los principios que encontramos en la palabra del Señor es que cuando el Señor nos encomienda a nosotros algo pequeño, es para probar nuestro corazón y para ver cómo vamos a reaccionar. Y después hay una promesa, dice que al que ha sido fiel en lo poco, después se le puede dar más responsabilidad. Y a mí me gusta mucho porque me imagino a John Mason, o sea, todos hemos tenido una primera experiencia en algo y compartir en público por primera vez es difícil. Bueno, depende para quién, ¿verdad? Yo miro que para Alejandro se le hace muy fácil, pero compartir en público es difícil. Ustedes, si la primera vez uno siente, de veras, uno siente que se va a desmayar. Es algo verdaderamente serio, por lo menos una vez más para mí. Pero cuando el Señor nos encomienda a nosotros hacer algo, y nosotros somos fieles en hacerlo, no importa cuánta gente nos esté escuchando, no importa de qué tamaño vaya a ser la ofrenda que aquí, ¿verdad? O sea, eso de los $100 parecía como algo muy pequeño, no importa, pero cuando nosotros tomamos esa decisión de hacerlo, entonces el Señor ve en nuestro corazón y dice, ahora puedo entregarle un poco más de responsabilidad, y así es como nosotros comenzamos a crecer de una manera saludable en el Señor, y la verdad es que en cualquier ambiente en el que estemos. Y Zacarías en el capítulo 4 y versículo 10 dice algo que a mí cómo me gusta, porque dice que nosotros nunca debemos menospreciar el día de las pequeñeces. Y me gusta porque no menospreciemos, creo que es un término bien lindo, porque es como, no tomemos como algo poco cuando el Señor nos pide que hagamos algo que parece muy sencillo. Hagámoslo con todo el corazón. Y sabe que si es algo que nosotros repetimos en todos lados porque lo hemos vivido, no importa si va a llegar una persona a escucharlo o a la actividad que usted está planificando, que Dios lo llamó a hacer, lo que sea. Si llega una persona, o sea, haga todo lo posible para que la experiencia sea tan linda como que si hubieran llegado 100, 1000 o 10,000. Y entonces el Señor va a comenzar a encomendarnos cada vez más responsabilidad. Y antes de pedirle a María José que ore, yo quiero pues hacer una breve recapitulación de lo que nuestros amigos nos han enseñado el día de hoy a través de esta lectura y experiencia. María José decía, hubo un momento donde tuvo que hacer lo correcto, ¿verdad? Y heme aquí, gracias a Dios. Bueno, y heme aquí a mí también, ¿verdad? Pero hizo lo correcto. Y Evelyn, un primer paso de un padre de familia, por ejemplo, inspira esos primeros pasos de sus hijos. Ustedes siempre hablan de una característica, la veracidad. O sea, decir la verdad siempre. Como me comporto en la calle, así soy en la casa. Y eso va a impactar el primer paso de decir, bueno, yo me voy a mantener en la verdad. Totalmente. Muy bien, vamos a orar aprovechando este tiempo. Entonces, Padre, hoy te damos las gracias
por estar empujándonos a dar ese primer paso. Queremos pedirte que quites todo el ruido que puede haber alrededor nuestro para escuchar claramente tu voz y guiarnos en este camino. Tal vez es un emprendimiento, alguna situación familiar que hay que resolver, una idea que tengamos en el liderazgo. No sabemos los casos de cada uno de nosotros, pero hoy sabemos que tú nos acompañarás dando ese primer paso en valentía, capacitándonos, haciéndonos competentes para aquel llamado que tú nos has hecho. Hoy yo oro por nuestros hermanos, por todas las personas que pueden estar titubeando en dar ese primer paso, para que tú con amor los empujes a hacerlo. Porque a medida que avanzas, nos decía el autor, vas a comprender que Dios te mira con su corazón, por tu corazón y no por tu elocuencia. Así que, Señor, mira nuestro corazón, por favor, para que sepas que lo que queremos es agradarte, y aunque lo hagamos con temor, si vamos de tu mano, sabemos que tendremos éxito en lo que tú nos has enviado a hacer. Amamos tu nombre, Jesús, y oramos. Amén. Llegamos al final del segundo segmento. Al volver de este corte, vamos al cierre de este programa de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vamos a arrancar con la lectura, y este es el segundo tema que el autor de esos 40 que ya le dijimos que trata su libro, hoy vamos a tocar este que es diferente es la diferencia. Dice así: no me preocupaba si yo era diferente, me preocupaba si era igual que todos los demás. Cuando escribí mi primer libro, dice el autor, sabía que tenía que destacar y no mezclarme. Sin embargo, siendo un autor desconocido, sin tener ninguna plataforma ni un historial previo de venta de libros, enfrentaba una batalla cuesta arriba para hacer que mi libro llegara a ser conocido por las personas. Como tenía experiencia en el mundo editorial, debería haber tenido una ventaja, pero no estaba seguro de cuál era exactamente esa ventaja. Siempre he aborrecido tener que leer 20 páginas para llegar a un punto. Así es, a mí me gusta el grano. Conozco a personas que disfrutan el ser llevados a los hermosos detalles de la escritura elaborada, pero a mí me resulta aburrido. Soy una persona impaciente. ¿Lo dice el autor? No, lo digo yo. Que conste. Lástima que no le tocó leerlo a alguien que estuvo aquí muy cerca. Por lo tanto, dice el autor, decidí hacer algo que nadie más estaba haciendo en ese momento. Escribir capítulos de 2 páginas. Hasta ahí se mantenía mi interés y pensé que eso también se aplicaba a muchas otras personas. La gente podía leer 4 capítulos y sentirse muy orgullosa, aunque hubiera leído solamente 8 páginas. Además, eso me esforzaba a tener que hacer cada palabra, hacer que cada palabra fuera importante. Recuerdo intentar lograr que cada frase desatara por sí sola una acción. Yo me identifico con esto, porque yo tengo que reconocer que yo tomo un libro y yo sigo leyendo capítulo por capítulo, y a veces digo, ¡ala! ¿Cuánto es este capítulo? Ay, no. Y cuando encuentro un capítulo pequeño, lo voy a leer de una vez, pero bueno. Yo les voy a contar algo. Yo leo el final de cualquier libro antes de comenzarlo, solo para que ya sepa qué pasó. Pero bueno, cientos de personas me han dicho que compraron mis libros debido a los capítulos tan breves. Probablemente el comentario más chistoso que recibo es cuando las personas me dicen que leen mis libros mientras están en el baño. Demasiada información, pero bueno, normalmente se produce una sonrisa bochornosa tanto por parte de ellos como por mi parte. A menudo no puedo evitar responder, no me sorprende. Cada capítulo tiene la longitud adecuada y bastante movimiento. Hice una segunda cosa en mi libro que fue casi un sacrilegio: no poner en letra negrita los versículos de la escritura. Los autores de ese tiempo siempre lo hacían para diferenciar los versículos y hacerlos destacar. Sin embargo, eso hacía que muchas personas se saltaran o leyeran rápidamente los versículos en los libros, especialmente si eran pasajes o versículos extensos que ya conocían. Por lo tanto, en lugar de eso, atento a la revelación, dice el autor, decidí poner en negrita mis comentarios ingeniosos. Quería destacar mis mejores ideas para que, cuando las personas hojearan el libro en las tiendas, pudieran ver que yo ofrecía algunas expresiones persuasivas. Por eso, en lugar de poner en letra negrita los pasajes de la escritura, decidí ponerlos en cursiva. De ese modo los destacaba y diferenciaba de mis propias ideas. Indudablemente fui criticado. Tu libro tiene 1 kilómetro de ancho y 1 centímetro de profundidad.
dijo un líder de una iglesia. Estás elevando tus propias ideas por encima de la Biblia. Recibí bien las críticas, estaba destacando y mi estilo de escritura ayudaba a las personas a leer el libro y hablar a otros de él. El autor dice, yo sabía que el 70% de todos los libros nunca se leen, lo cual me motivó. Por lo tanto, decidí escribir un libro que las personas leerían. Sabía que si alguien realmente lee un libro, es probable que le hable de él a otros. El boca a boca es el mejor modo de difundir el mensaje y vender muchos libros al mismo tiempo. Es una situación en la que todos ganan. Pablo Picasso dijo, aprende las reglas como un profesional para así poder romperlas como un artista. Ya vamos a hablar un poco de esto más adelante. Para ser un éxito debes destacar y no mezclarte. Debes ser extraño para ser el número uno. Y como dijo María José, vamos a hablar de esto en un momento para que se entienda. Dice, rompe las reglas con más frecuencia y obtendrás una ventaja considerable sobre aquellos que tienen demasiado miedo a arriesgarse. Aprovecha el deseo natural de todo el mundo de conformarse. Colorea fuera de las líneas. Si no encajas, probablemente estás haciendo lo correcto. Mira, y subrayo probablemente, mira tu diferencia como una fortaleza. El autor Royal Scuderi observa, sé lo bastante humilde para saber que no eres mejor que los demás y lo bastante sabio para saber que eres diferente al resto. Sé humilde y ten seguridad en ti mismo al mismo tiempo. Quiero estar tan cerca del límite como pueda sin traspasarlo. Desde el límite puedo ver todos los tipos de cosas que no puedes ver desde el centro, proclama el escritor Kurt Vonnegut. Encuentra tu diferencia y acéptala. Nunca influirás al mundo si lo imitas. El cambio toma la decisión deliberadamente de ser diferente. Ser diferente, y me anclo de esa última frase, romper las reglas establecidas realmente es eso. Se está invitando a ser diferente, pero hay que tener diferentes filtros. Él, por ejemplo, encontró un nicho de mercado, vamos a decirlo así, y entonces agregó valor en lo breve. Hay muchos lectores que les va a llamar la atención lo breve. Eso no significa que no tenga que ser profundo. Porque entonces solo está escribiendo una frase por escribirla, incluso como un pastor le estaba diciendo. Se está saltando los principios bíblicos y estás dando tus ideas. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo. Y otro principio que podemos destacar acá es que la crítica puede ser un motor al éxito. Solo garanticémonos. Hay críticas constructivas que nos están mostrando puntos ciegos, como ese retrovisor, ¿verdad? Cosas que no miramos en ese pasado y alguien más tiene que hacerlas ver. Y tenemos que ponerle atención a esas críticas, ¿verdad? Sí, y es no... Porque puede hacernos un poco de ruido aquí, de aprender las reglas como un profesional para así poder romperlas como un artista, pero no, aquí estamos tratando de ser fuera de lo común, pero siempre dentro de un marco que al Señor le agrade. Pero creo que al comprender lo que el autor está hablando es más que todo salir de esa estructura mental que muchas veces tenemos de que todo se tiene que hacer exactamente igual. Siguiendo nuestros valores, nuestras creencias, honrando al Señor, podemos ser diferentes, podemos sí traspasar los límites, pero de los límites que nos han autoimpuesto, de que no se puede hacer esto, de que no se puede hacer lo otro, pero Dios nos puede dar muchísimas ideas y hacer cosas grandísimas. Yo tengo aquí a Alejandro que no es que viva al límite, vive en la frontera viendo cómo se pueden hacer las cosas diferentes, toma las ideas y después las aplica para el reino. Y a mí eso me sorprende porque no todos tenemos la habilidad que el autor nos está presentando, ni la habilidad de alguien como que yo tengo cerca como Alejandro. Pero sí es una invitación a que el primer paso puede ser lo que estábamos leyendo en el primer segmento. El primer paso puede ser romper esas reglas para hacer las cosas diferentes y para hacer crecer el reino del Señor. Creo que de eso se trata lo que hemos estado conversando el día de hoy. Sí, y mucho de lo que él nos presenta es tratar de analizar, pensar por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Muchas veces simplemente lo repetimos porque nuestra abuelita nos lo enseñó así, porque lo aprendimos en casa, porque así nos lo enseñaron en la universidad. Y aquí hablando, digamos, de creatividad, de negocios, incluso de cómo llevamos nuestra familia. O sea, puede ser que solo estemos repitiendo algo que alguien nos enseñó. Y lo que a mí me hacía reflexionar, y yo le decía a Ricky, es
qué lindo poder preguntarle al Espíritu Santo. Nosotros tenemos un gran apoyo, ese yugo con el que el Señor Jesús nos invita. A Él le podemos preguntar, decirle, mira, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué pasa? Estoy trabada en esta situación. ¿Cómo puedo cambiar esa estructura? ¿Cómo me salgo de la caja, verdad? ¿Cómo puedo pensar fuera de la caja para resolver una cosa que parece imposible? Porque ciertamente si solo hacemos lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado hasta la muerte, ¿verdad? Y hasta el infinito, diría alguien más. Y es lindo porque nosotros cuando somos hijos de Dios, o sea, somos hijos del creativo de creativos. Y el Espíritu Santo morando en nosotros es esa persona que a nosotros nos ayuda a ser creativos, a poder colorear fuera de los límites. Y es eso, entendiendo que hay cosas que están establecidas no por Dios, sino a veces por la cultura, por nuestro entorno, por nuestro contexto, de lo que sí verdaderamente tenemos que analizar y decir, no, esto no es así, y poder salir de ahí. Pero como decían ya, ¿verdad? Definitivamente jamás creer que podemos salirnos de lo que la ley manda, primero la ley de Dios y segundo lo que la ley que nos rige a nosotros también nos manda. Pero tenemos que entender, entonces sí, romper entonces esas reglas con más frecuencia, pero esas reglas de lo establecido culturalmente y no de lo que es correcto o no. Pero sí atrevernos a hacer las cosas diferentes. Ustedes verdaderamente, creo, la semana pasada platicábamos acerca de esto, nadie ha cambiado la historia haciendo lo mismo que los demás. O sea, si nosotros verdaderamente queremos hacer una diferencia en Jesús, tenemos que atrevernos a decir, bueno, eso se podría hacer de otra manera y animarnos. A veces nos va a ir bien y a veces tal vez no tan bien, pero por lo menos nos animamos a hacer algo diferente. Y fíjense que también algo que el autor nos dice aquí es que como que vivir cerca del límite, dice él, pero no para ver si estoy como que en peligro de transgredir lo que es correcto, sino para ver lo que está del otro lado. Pero cuando yo pensaba eso, decía, eso es lo lindo también de vivir en Jesús. Cuando nosotros estamos con Él, nosotros podemos ver el otro lado desde una posición no necesariamente cercana al límite, sino desde una posición elevada, ¿verdad? Cuando estamos en Él, nosotros podemos ver lo que está sucediendo sin necesidad de arriesgarnos a estar en aquel límite, sino que podemos ver desde ahí y decir, ¡ala, qué impresionante! Y que Dios nos dé entonces la estrategia para poder hacer lo que Él nos llamó a hacer, pero desde una forma diferente, creativa. Si algo me gusta a mí, es ver a las personas creativas. Miren, es que es lindo ver esa chispa, esa creatividad que uno dice, a mí no se me hubiera ocurrido, y ver cómo alguien pudo venir y hacerlo de manera diferente. Ok, eso es posible cuando nosotros dependemos del Señor y cuando le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros y a través de nosotros, porque una vez más, Él es el creativo de creativos. Él es el único verdadero creador que nos puede dar a nosotros las ideas necesarias para ser diferentes. Jesús nunca nos va a pedir algo que sea contrario a su palabra. Por eso nosotros tenemos que filtrar todo a través de la palabra de Dios. Siempre lo vamos a estar invitando a iniciar el día tomado la lectura de la palabra. Por eso está el Bible Challenge. Cuando nosotros abrimos la palabra, es Dios hablándonos. Y no nos dejemos llevar por la cultura. No todo lo que la cultura nos dice es lo correcto. Hay algunas cosas que sí. Y lo lindo es encontrar esas cosas que son geniales, que nos invitan a ser diferentes, que quizás lo leemos de algo que es de una cultura y después vamos a venir acá y lo comprobamos. Y es que nadie inventa algo bueno en esta tierra. Ya todo lo correcto, todo lo que es lícito, todo lo que me conviene está en la palabra de Dios. Y para eso nosotros vamos a necesitar el Espíritu Santo, decía él. No estamos solos. Erwin Rafael McManus decía una frase, o yo le extraje un principio. No solo Él es el camino, sino que Él nos acompaña en el camino. Entonces imagínense qué genialidad. El genio de Jesús se llama ese libro. Él no solo nos muestra el camino, Él es el camino y nos acompaña en el camino. A mí me llama la atención algo que el autor decía aquí. Primero, que nunca influiremos al mundo si lo imitamos. Eso es evidente. Si seguimos haciendo las mismas cosas que hace el mundo, no vamos a marcar ninguna diferencia. Al contrario, nos vamos a, pues dice su palabra, ¿verdad? No se amolden al mundo actual, pero si seguimos en el mundo, nos vamos a terminar amoldando al final. Y algo también que resaltaba yo aquí es, quiero estar tan cerca del límite como pueda sin traspasarlo. Y ahí hay que tener mucho cuidado también, porque puede ser
que querramos acercarnos a un límite que sabemos que es un riesgo para nosotros con tal de hacer cosas diferentes, pero volver a caer exactamente, pasar ese límite y caer otra vez en las garras del mundo y en la cultura y en hacer las cosas que hace el mundo. Tenemos que ser diferentes. Miren, yo no sé si platicaba con mis amigos Chacón un día, una conversación. Yo ya no tengo amistades que no sean cristianas. Entonces, no sé qué tan raro nos podríamos ver, o yo, si voy a un lugar donde ya, o a relacionarme con gente que no es cristiana, pero a mí no me importa hacer esa diferencia. O sea, a mí de verdad ya dejó de importarme ser diferente al mundo, a no escuchar la misma música, a no ir a lugares donde tengo que no ir, a no ver películas que no tengo que ver. O sea, ya me dejó de importar porque yo quiero agradar a Jesús y no quiero que la presencia del Espíritu Santo se aleje de mí. Entonces, para eso yo tengo que tener cuidado en no traspasar ciertos límites. Pero si tú quieres que Jesús te acompañe, tienes que estar cerca de Él, tienes que leer su palabra, si quieres ser guiado, si quieres tener buenas ideas, porque la verdad es que todas las ideas y todo lo que puede venir de revelación no es producto de nuestra propia imaginación, es porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque el Espíritu Santo guió a este hombre a que escriba capítulos de 2 páginas. O sea, eso no fue de su propia inteligencia, sí, o de su propio ingenio, fue seguramente guiado por el Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos que recordar, darle siempre la gloria a Él cada vez que venga una idea, cada vez que venga algo que marque la diferencia. No podemos olvidar que ha sido todo porque Dios ha fluido a través de nosotros. Y no esperemos hasta que marque la diferencia. Desde que viene la idea, la podemos filtrar, ¿no? Totalmente. Y es lindo porque el autor al final lo que nos dice es, ser diferente no es un problema. Ser diferente, si estamos buscando a Jesús, vale la pena hacerlo. Y sí vamos a ser raros, pues, pero o sea, no tiene nada de malo. O sea, si estamos buscando al Señor, buscar agradarlo a Él, si estamos buscando nuevas formas de resolver un problema que ha existido por mucho tiempo y Dios nos da la respuesta, creo que es nuestra responsabilidad animarnos, tomar ese primer pasito que Él nos hablaba en el segmento anterior para hacer la diferencia en el ambiente donde estamos, porque si no, seguimos en las mismas. Escuchaba a una persona hace un tiempo definir creatividad. Decía, creatividad es no copiar. Decía. Cuando lo vi tan simple, dije yo, qué sencillo, pero así es. Entonces, verdaderamente, nosotros tenemos que ser diferentes, no por querer ser diferentes, sino porque lo que no queremos es copiarle a alguien más o repetir lo que alguien más está haciendo, porque como decíamos hace un momento, nadie hace la diferencia siendo igual a los demás. Es más, hasta en un matrimonio, ¿verdad? Si los dos somos iguales, uno de los dos sobra. O sea, siempre las diferencias traen riqueza. Entonces, entender que aquí el autor nos está llamando a que nosotros seamos diferentes, pero no solo por el hecho de querer serlo o querer ser el raro, sino que no nos importe hacer diferentes o hacer el raro con tal de cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y es eso, y hacerlo de la manera en la que el Señor de acuerdo a la configuración de Dios para nosotros. Yo no puedo ser Alejandro, aunque me gustaría, pero entonces soy Ricky, o sea, y voy a tratar de ser Ricky para que entonces podamos estar complementándonos entre nosotros. Pero cuidado con eso de las copias, ¿verdad? Porque si no, uno comienza fácil a querer, ¿verdad? A querer parecerse a alguien más. Y entonces, ¿para qué? Si para eso está el otro, ¿no? Van a querer raparse todos. Van a querer jugar tenis. Bueno, a veces esa caída del cabello es como no intencional, ¿no? Eso se va dando, pero es prácticamente ser diferente. Hacer esa diferencia tomado de la mano de Jesús. Creo que ese es el mensaje fundamental de todo lo que le vamos a decir acá en Vaya con Dios. Es todo, fíltrelo. No se queden con nuestros comentarios personales. Nosotros vamos a poderle contar un testimonio y trasladarle a través de esa historia o ese testimonio una emoción. Pero quizá esa emoción no aplica a usted. Quizás no es su caso. Tiene que llevarlo entonces a la cruz. ¿Y cómo es llevar las cosas a la cruz? Porque muchas veces yo menciono, llévelo a la cruz. Y nos preguntan, ¿pero cómo es llevarlo? Alguien me decía, ¿cómo es llevar eso a la cruz? Llevarlo a la cruz es congregarse para escuchar palabra de Dios. Llevarlo a la cruz es escuchar música que edifique su espíritu, que lo acerque a Él. Y aunque la canción no tiene nada que ver con lo que usted está preguntando, Dios va a empezar a hablarle porque Él se mueve a través de la alabanza y la adoración. Es leer la Biblia, es juntarse con amigos a platicar de Jesús. Eso es llevar a la cruz.
¿Alguien, antes de que haga oración, estamos? Vamos a orar. Vamos a orar de una vez para poner entonces nuestra semana, nuestro mes. Estamos en inicio de mes. Así que, Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que hoy recibimos. Hoy te la entregamos a ti. Filtra todo lo que podemos recibir, Señor. Muéstranos cuál es el camino que tú tienes para cada uno de los que somos tus hijos. Gracias, Señor, por este espacio que nos permites tomar a través de la televisión, las redes sociales y la radio para transmitir tu mensaje. Y hoy oramos para que sea tu mensaje el que entre a nuestro corazón, que seamos nosotros los primeros desafiados. Hoy no estás escuchando este programa por casualidad. Es Dios hablándote e invitándote a ser diferente, tomado de su mano. Así que hoy oramos para que todos aquellos que han dejado entrar a Jesús en su vida, que han dejado entrar su palabra, den fruto al 100 por 1. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿Comentarios? Comentarios. Damos gracias al Señor por el programa. Seguramente muchos tenemos que ponernos nuestro yugo hoy junto con Jesús para salir adelante. Y quiero recordarte también que tienes oportunidad de dar el primer paso siendo vulnerable, buscando ayuda, y qué mejor que sea en esta ocasión con la Cumbre Bienaventurados 2024, donde tendremos muchos temas que ayudarán a la sanidad de tu corazón. Busca más información en las redes sociales del Ministerio Celebremos la Vida. Que Dios te bendiga. Sí, y yo animarlos, ¿verdad? Que no se queden con lo que hemos leído, porque es poco, sino que este tema hoy lo movió, a usted lo conectó el día de hoy, tal vez más que los de la semana pasada. Busquemos, profundicemos primero en la palabra, y hay buenos autores que nos van a ayudar a comprender más de cómo ser diferente, sobre creatividad, sobre cómo dar ese primer paso si tenemos temor, ¿verdad? Cómo lidiar con las emociones. Por supuesto, la cumbre es un excelente lugar, pero buscar más. Buscar más. Yo solo quisiera recordar lo que citamos hace un momento, Zacarías capítulo 4, versículo 10, dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Él se agrada, y me gusta porque es eso. ¿Y saben por qué se agrada? Porque Él sabe que a muchos de nosotros nos cuesta dar el primer paso. Y cuando lo hacemos, se agrada porque dice, lo está haciendo en fe. Y Él reconoce que no puede. Y Él sabe que yo no puedo. Y por eso es que se agrada cuando yo doy un paso, pienso yo, porque dice, está confiando en mí. Entonces, verdaderamente, nunca menospreciemos esos modestos inicios, porque eso es el principio de algo que nosotros ni siquiera sabemos a dónde va a llegar, ¿verdad? No podemos ni dimensionar. Hoy el Señor nos ha invitado a dar ese primer paso, porque es esa clave para vivir una vida extraordinaria. Y vivir una vida extraordinaria es enfocarnos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Solo tomados de su mano, entonces nosotros vamos a lograr y alcanzar eso que Él puso en nuestro corazón para ejecutar aquí en la tierra. Vamos a estar en su camino y seguro vamos a tener bendiciones. No solo para nosotros dando ese primer paso, sino a través de eso nuestras generaciones van a dar ese primer paso. Así que hoy le decimos, no vaya solo ni mal acompañado, sino vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Vaya con Dios.